Dios le bendiga. Una vez más desde el escritorio del pastor Ricardo Torres desde San José, California, para todo el cuerpo de Cristo, enviándoles una bendición a través de la palabra de esta hora, de este momento, a la hora que tú vayas a ver este video, el día que tú lo vayas a ver en el lugar del mundo que tú puedas ver este video. Sé que será de una gran bendición para ti, como lo ha sido para mí cuando el Señor me la muestra. Y a través de ella misma me ministra el Señor antes que yo pueda decir de que a ti te va a ayudar. Porque si a mí no me ha ayudado la palabra que yo ministro, ¿cómo le va a ayudar a otro? Es primero al predicador que le habla al Señor, es primero a su vaso. Y cuando uno siente que esa palabra en su momento me trajo una gran bendición, seguro está uno de que cuando la ministra y la transmite porque la ha vivido, va a ser de gran bendición para los que lo oigan. Fíjate que voy a seguir con un rema de escalas divinos aquí, con la palabra del Señor. En el libro de San Juan, del cual hablé en el último video, y que dice en el versículo 21, 11-21 de San Juan. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fíjese lo que le dice Marta, que salió a encontrarse con el Señor. Le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fíjate, amado hermano, que en esta sencillez de la palabra de este siervo, Pastor Ricardo Torres, ministrando aquí en San José, California, podemos ver muchas cosas lindas, preciosas, solo en este versículo. Lo que en realidad quiere decir, y aún todo el mundo quiere decir, es que si Dios hubiera hecho algo, no hubiera pasado nada de la pandemia, que no hubiera pasado nada del virus, que no hubieran habido tantos muertos, incluyendo siervos, siervas, pastores, apóstoles, profetas que han muerto aún a través en las manos de esta pandemia. Y en las palabras que dice Marta al Señor Jesús, interpretadas, dice: esto no tendría que haber sucedido si Dios no se descuida. Hubiera podido frenar en el momento de ese laboratorio donde jugaron con esto y donde se les escapó para todo el planeta y vino a hacer el daño que vino a hacer. Porque lo que está diciendo Marta, y que representa a muchos de nosotros con nuestros cuestionamientos hacia el Señor, es: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no muere. Esto no tendría que haber sucedido si tú hubieras estado aquí 4 días antes. Y eso es lo que el mundo, aún el mundo cristiano, el mundo evangélico, el mundo pentecostal o el mundo que se llame religioso, hay veces quieren aún decirle en el propio rostro del Señor: todo esto no tenía que haber sucedido. Pero no se fijan que la generación de hoy en día, cómo ha ofendido a Dios, cómo le ha vuelto a la espalda a Dios, les importaba poco a Dios y comenzaron a pasar leyes y leyes que son una ofensa en el propio rostro de Dios. Pero todavía tienen valor de decir: esto no debiera de haber pasado. Pero cuando usted mira todo lo que estos que hoy gobiernan han pasado leyes que incluso quieren pasarse llevando a niños, jovencitos, con sus ideas, y todavía se atreven, podemos decir, a decirle al Señor: esto no debería de haber sucedido.
Es como hay veces vienen cosas a nuestra vida y nos golpea económicamente, nos golpea emocionalmente, nos golpea en salud y sabemos que no hemos andado de la mejor manera caminando con el Señor. Que nuestros pasos no han sido los mejores. No es que el Señor nos acuse, pero no han sido los mejores y uno lo sabe. Y cuando vienen ciertas situaciones a nuestro hogar, a nuestra familia, nuestros trabajos, nuestra salud, todavía tenemos el valor y mirarle al rostro al Señor y decirle, todo esto no tendría que haber acontecido si tú hubieras tenido más cuidado de mí, Señor. Esto no tendría que haber acontecido. No le tendría que haber pasado nada a mi hijo, nada a mi hija, no le tendría que haber pasado nada a mi papá, a mi mamá o a tal persona que yo amaba tanto y se murió por este virus. Esto no tenía que haber sucedido si Dios hubiera sido más atento y más amable. Pero no se dan cuenta que la gente le da la espalda a Dios, habla barbaridades contra Dios, blasfeman contra Dios. Ahora con las acciones y todas las leyes que pasan, y todavía se atreven unos, incluso cristianos, llamándose cristianos, a decir en el rostro del Señor, esto no tendría que haber sucedido. En lugar de decir, yo sé por qué pasó esto. Yo sé por qué sucedió, yo sé por qué en este momento a mi vida llegó este tipo de problema, por qué terminé enfermándome, por qué terminé con estos daños personales o daños familiares o daños de trabajo, daños de salud. Yo sé por qué han pasado. En lugar de decirle antes, como Marta le dice al Señor, esto no tendría que haber sucedido, Señor, es fácil decírselo. Si tú hubieras estado aquí, Lázaro estuviera vivo. ¿Cuántos de los que se han muerto, aún llámense cristianos, pentecostales o lo que sea, se han muerto en este virus? Apóstoles, profetas, pastores, cristianos, servidores, diáconos, diaconisas, profetisas. Y todavía a veces se atreven a decir, no tendría que haber sucedido esto. En la familia no tenía que haber sucedido esto. No tenía que haber pasado. Fíjense, son las palabras de Marta. Y no a cualquier persona, sino al mismo Señor. Eso es lo que hay veces hoy gritan, incluso el mundo, gritándole al Señor en su rostro, esto no tendría que haber sucedido. Hoy no estuviéramos en esta situación que nos tienen esclavos, encerrados, enmascarados. Esto no tendría que haber sucedido. Nosotros tendríamos que seguir con la doctrina de la prosperidad, dicen uno, ¿ve? Y solo hablar de la prosperidad y de la prosperidad y de la prosperidad, pero nunca saber que esos caminos a Dios ya no le habían agradado hace mucho tiempo. Pero nunca vieron que el Señor vendría a un encuentro. Marta viene y le dice, no tenía que haber pasado esto. No tenía que haber pasado. Esto no debía de haber sucedido. Entonces uno tiene que recapacitar. Y más decir, sí, Señor, esto tenía que haber sucedido. No debe ser para nosotros algo como extraño, como dijo el apóstol Pedro. Como que ustedes, lo que viene sobre ustedes es algo extraño. Si nosotros sabemos si estamos agradando o no estamos agradando a Dios, y esta iglesia de este siglo es la que más ha desagradado a Dios cuando se lanzaron a la doctrina de la prosperidad, de comprar edificios más grandes, en tener multitudes y tener cosas materiales, y no sabían que le habían dado la espalda a Dios. Y cuando vienen las cosas y golpea su finanza, golpea que ya no pueden ni pagar los edificios que dicen que Dios les dijo que los hiciera, y ahora están con millones y millones de deuda. Esto no tendría que haber sucedido si Dios no hubiera protegido. Somos hijos de Dios, no. Tenía que haber sucedido.
Tenía que haber sucedido, no como Marta. No hablemos como Marta. Aunque fue la primera que salió corriendo a encontrar al Señor, pero termina diciendo coherencias. Esto no tendría que haber pasado. O sea, el responsable de esto en el mundo, sí, es responsable de Dios porque Dios lo permite. Y usa a esta gente en la tierra. Pero tampoco la humanidad, los impíos o la gente mundana o la gente cristiana, carnal, no asume su responsabilidad y dice, no, la verdad que hasta muy suave lo que puso Dios aquí en la tierra de una pandemia. Hasta muy suave. Hasta suave. Hasta muy suave es esto. Algo más fuerte necesitaba esto, porque esto, aún de lo ve que dice que son miles, millones que han muerto, esto no ha venido a cambiar el corazón de nadie. De nadie. No ha venido a cambiar el corazón de nadie. El virus y la pandemia, ni siquiera de entre los hombres que se llaman de Dios, siguen hablando por sus bocas solo grandezas. No los ha cambiado. ¿Usted cree que cuando vino el SIDA cambió el sistema de los hombres? Su sexualidad, porque vino el SIDA. No. Seamos sensatos y no seamos insensatos como Marta. Sino que reconozcamos nuestra responsabilidad y decir, pues ¿por qué me va a extrañar que me pase algo en mi ministerio, en mi vida cristiana? ¿Por qué me va a extrañar si yo sé cómo estoy caminando con Dios? No estoy caminando como Dios quiere. Y yo tengo que aceptar eso. Pero no decirle esto no hubiera pasado, no debería de haber sucedido. No. Hasta Dios ha sido suave con esos milloncitos que se han muerto. Suave, incluyendo ministros. Suave ha sido el Señor. Más severo tenía que haber sido el Señor. Pero siempre el Señor actúa con misericordia. Yo te dejo este rema. Tú eres de los que está reclamando porque se murió un pariente tuyo porque se lo llevó el virus. Averigua si esa persona estaba agradando a Dios o estaba en contra. No porque estar en una iglesia están agradando a Dios. No porque están ministrando están agradando a Dios. No. Acuérdate de esta palabra. No culpes a Dios, sino mirémonos hacia adentro de nosotros mismos y de decir, hasta muy suave fue Dios con esta pandemia. Hasta muy suave fue Dios. Algo más fuerte merecías. Algo más fuerte merecíamos. ¿Perdiste un familiar? Tú sabrás qué es lo que ha pasado ahí. Pero yo quiero dejarte esta palabra de Dios desde el escritorio del pastor Ricardo Torres con este remo. Antes de seguir echándole culpa a Dios, indaga tú personalmente. ¿Cómo andas con Dios? ¿Cómo estás con Dios? ¿Estás agradando o lo estás desagradando? Y cuando asumas tu responsabilidad, quizás Dios cambie de parecer hacia el trato que tiene con esta tierra. Porque si mi pueblo se humillare, dice el Señor. Pero hasta ahorita pueden seguir muriendo más millones de gente, pero esto no va a traer un cambio. La gente seguirá siendo impía y blasfema, como es el gobierno que está ahora. Recibe esta palabra que te edifique. No dejes de culpar a otro por la responsabilidad tuya. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde grandemente en este día, amado hermano, amada hermana. Bendiciones para todos. Amén y amén.